tengo que daros las gracias de poder estar con vosotros y la alegría de compartir, porque siempre es bonito el compartir a estos niveles de experiencia y de confianza, eso es precioso. Bueno, ya sabéis que soy sacerdote normal, como digo yo, diocesano. Durante muchos años, a la mitad, durante 20 años enseñé teología en el Instituto Teológico de Santiago. Luego pasé a la universidad a enseñar, entre otras cosas, pero lo fundamental mío era filosofía de la religión, pero si os fijáis, alguien que haya seguido un poquitín mi producción, mi pasión es la teología. A veces ya antes decía que era bígamo, porque me gusta mucho la filosofía y mucho la teología, es verdad, y cultivo mucho las dos. Pero cada vez más ya me fui decantando una dedicación plena, muy impregnado de filosofía, pero ya dedicación a la teología, que es donde yo me siento de verdad a gusto. Vivo en Santiago de Compostela, ya sabéis, ya estoy jubilado, pero sigo con tanto o más trabajo que antes, porque mi trabajo ha sido siempre pues, el estudio, sobre todo la escritura. La escritura es un cometiempo que nunca acaba uno de tener tiempo si escribes un poco en serio, ¿no? Y bueno, ahora estoy con el tema de la cristología y la Trinidad, que me está mareando porque son temas muy gordos. Si queremos decir algo que se entienda, algo sensato, algo que hable a nuestro espíritu hoy, hablar de Jesús es fácil, de la Trinidad es muy difícil, y yo quiero encontrar palabras que puedan significar algo. Bueno, pues hoy me toca hablar del tema del Dios que crea por amor. Si a mí me preguntaseis, bueno, ¿cuál es así un poco la idea raíz de donde partes en tu teología? ¿Qué es aquello que quieres realmente manifestar? Al principio, yo diría, bueno, pues Dios como salvación. De hecho, hay un librito al que le tengo mucho cariño, le considero un poco primogénito en este estilo de teología, que es Recuperar la salvación, porque para mí fue efectivamente recuperar la salvación, es decir, de partir de un Dios al que se le tiene miedo, luego hablaré un poco, que te amenaza con el infierno, que te impone mandamientos, etcétera, etcétera, caer en la cuenta de que eso no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es salvación y únicamente salvación. No tiene otro sentido en la creación y en la historia humana que ayudar y salvar. Y entonces formulé un principio doble, digo, todo lo que tú expliques de teología, en la medida en que hable bien de Dios como salvación, como amor, es verdad. Y todo lo que digas que oscurezca a Dios como amor o como salvación es falso. Hoy eso ha ido madurando, sigue porque es fundamental naturalmente, pero hoy lo formulo más bien así, el Dios que nos está creando por amor. Insisto, nos está creando por amor, siempre. Y está siempre y sola y exclusivamente por amor. Desde aquí, cualquier tema que yo hoy pienso en teología, siempre vuelvo a esta raíz. A ver cómo aclaro este tema desde aquel Dios que está volcado en nuestra vida, pensando única y exclusivamente en ayudarnos a que nos realicemos de la mejor manera posible. Bueno, pues es el tema que me gustaría explicar hoy. Como tengo tantas ideas acerca de él, posiblemente me haga un poco confuso, porque cuando uno tiene una cosa muy medida, muy tal, pues vas rectilíneo. Cuando es una cosa que te llena mucho, te metes, como decimos en Galicia, por corredoiras, por camino. Yo a veces me salgo del camino, pero vuelvo a la carretera luego, ¿no? Entonces, Dios es eterno, claro, Dios es siempre, desde siempre es el mismo. Pero nosotros somos históricos, es decir, que nuestra manera de ver a Dios tiene una historia personal y tiene una historia en la humanidad. Y de hecho, en la humanidad realmente ha habido visiones horrendas y horribles de Dios. Hay una famosa anécdota, porque la cuenta él, Martin Buber, que estaba un día en su casa visitándole un amigo ateo, y en un momento que Buber habla de Dios, el otro se enfada y le dice, ¿cómo usas esa palabra con la que se han hecho tantas guerras, tantas cosas? ¿Cómo te atreves a hablar de Dios? Y Buber cuenta que le impresionó mucho y transcribe, que siento no tener aquí su contestación, y dice, pues tienes verdad, pero justamente esta palabra que ha sido tan insultada, tan llena de barro, tan manchada de sangre y de crímenes,
yo creo que también es el momento de levantarla sobre un tiempo de miseria y decir que en esta palabra está también nuestra salvación. Yo creo que en la historia de cada uno de nosotros, de alguna manera, tiene que haber también este camino de un Dios que a lo mejor nos oprimió, o un Dios que es ídolo, un Dios que nos ha podido incluso amenazar la vida, o amargárnosla, o oscurecérnosla. Hay que llegar a descubrir este Dios de Jesús. Y entonces no está mal pensar, no voy a detenerme, pero pensar un poco la evolución. Yo escribí un librito que se llama Del terror de Isaac al abad de Jesús. El título indica mucho. Tiene una anécdota por una discusión con un amigo teólogo muy famoso que me decía que si yo no tomaba a la letra el sacrificio de Isaac no era cristiano. Y como lo dijo en público me enfadó tanto que digo, pero ¿cómo se puede pensar que Dios pudo en algún momento pedirle a un padre que para demostrar que era bueno estaba dispuesto a matar a su hijo? Eso es una monstruosidad si se toma a la letra. Cuando uno lo toma en el sentido simbólico de alguien que ya ha descubierto que uno se puede fiar plenamente de Dios, sea lo que sea, pero nunca pensar que Dios le pide a un padre que mate a su hijo. Bueno, pero esto es un proceso que hemos hecho, porque claro, cuando uno mira el Antiguo Testamento, hay que tener cuidado cuando se habla de Dios en el Antiguo Testamento, porque hay mezcla, indudablemente que hay cosas horrendas, pero también hay cosas maravillosas y en cierto modo insuperables. Pero eso se entiende bien si lo vemos en la historia. Tenemos que pensar que la Biblia es una biblioteca, son 70 y pico libros, escrita a lo largo de más de 1000 años. Y si contamos las tradiciones que entran en ella, pues hay que pensar por lo menos 1400 años, más o menos, los tiempos de Moisés. Quizá algo menos. Entonces, indudablemente, es un camino de descubrimiento de Dios. Dios para sí mismo está siempre descubierto, pero el gran problema, como hablaremos en la charla sobre la revelación, es cómo nosotros vamos descubriendo y cayendo en la cuenta de cómo es Dios y cómo quiere ser para nosotros. Entonces explica que en la Biblia, en el camino, en la Biblia y en las demás religiones, ahora estamos hablando de nuestra tradición, la que culmina en Jesús de Nazaret, de esto también tendremos que hablar. Y entonces es lógico que en el camino pues aparezcan cosas que son malas interpretaciones de Dios. En la Biblia se dicen cosas horrendas de Dios. Un Dios que manda matar, un Dios... No manda Dios, quiero que quede bien claro. Pensaban que Él mandaba matar, o que castigaba con pestes, o con guerras, o con derrotas, o con tormentas, o con lo que sea. Pero esto es normal porque a nosotros nos cuesta muchísimo descubrir cómo es Dios. Entonces en la Biblia quedan esas cosas que no hay que negar, que son horribles, y por lo tanto hay que decir, bueno, eso se pensó en un momento del camino, pero la Biblia, gracias a Dios, fue corrigiendo esos errores. De hecho, la Biblia, para nosotros los cristianos, culmina en Jesús de Nazaret. Y cuando uno llega a Jesús de Nazaret, llega al término de un enorme y larguísimo y tortuosísimo camino, y entonces cuando haya que leer la Biblia, tenemos que leerla de atrás para adelante, es decir, usar a Jesús como criterio de lo que se ha ido diciendo en el camino. Agradecer el camino, porque también con sus heridas la Biblia nos cura, es decir, también ver cómo se equivocaban, cómo podían interpretar mal a Dios, pues esto nos ayuda a decir, oye, yo también puedo equivocarme. Pero tener la limpieza y la honestidad de reconocer, claro, ahí hay cosas horribles porque eran falsas. Y fijaros que incluso a veces hay cosas que parecen muy bonitas y siguen transmitiendo una imagen falsa de Dios. No sé, hace 1, 2 o 3 domingos, ya no recuerdo, ponían a quién era Moisés, era Moisés dialogando con Dios. ¿Recordáis? Cuando Moisés baja del monte Sinaí y se encuentra a los otros adorando al becerro de oro, se enfada muchísimo, tira las tablas y Dios también se enfada, nos cuenta la Biblia. Y entonces empieza un diálogo muy bonito con Dios. Y Dios quiere destruir al pueblo. Y entonces Moisés, hombre, Señor, no mates al pueblo, mátame a mí y tal. Parece muy bonito. Pero claro, estamos leyendo una lectura en la que Moisés es mejor que Dios.
mejor que Dios. Y recordad que fue cuando yo caí en la cuenta por primera vez la discusión de Abraham cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, como narración y como paso en el camino, son muy bonitas. Pero Abraham convenciendo a Dios de que sea bueno, y si hay 90, y si hay 50, y si hay 40, qué bonito, no, realmente está metiéndonos dentro, sin darnos cuenta, una idea de Dios que es peor que nosotros, es más misericordioso, sería más misericordioso Abraham que Dios. Entonces estas cosas conviene caer en la cuenta, respetarlas como momento del camino, pero ser muy conscientes de que tenemos que evitar eso, tenemos que juzgar eso a la luz de Jesús y decir, no, eso no es así. El que tiene compasión es Dios, y el que está intentando convencer a Moisés, a Abraham y a cada uno de nosotros que seamos misericordiosos y buenos, es Dios a nosotros. Aquí sería el tema de la oración de petición, que yo creo que está haciendo un daño tremendo, aunque mucha gente se enfada cuando yo hablo de ese tema, pero no es el tema de hoy, que fue una pena no haber tomado ese tema, que quizá hubiera sido más interesante. Bien, lo que quiero decir entonces, que hay una historia de ir descubriendo a Dios hasta llegar a Jesús de Nazaret, que es ya el Dios de quien hoy nosotros, los cristianos, tratamos de partir, tratamos de comprenderlo, de asimilarlo y de acogerlo en nuestra vida para que nos la transforme. A mí el gran símbolo que me parece para referirnos a Dios, que nunca tenemos símbolos ni palabras adecuados, es el de Abba, Padre, Madre. Es decir, ese símbolo, ¿por qué me gusta a mí tanto ese símbolo? Y tengo el libro Creo en Dios Padre, que también le tengo su cariño, pero bueno, no es... porque la paternidad y la maternidad significan dar el ser y dar el ser por amor. Ahora entendemos lo de creación por amor. El Dios que nos ha traído a la existencia. Es lo primero que descubrimos, porque cuando descubrimos a Dios es porque nos damos cuenta que el mundo no da razón de sí mismo, que nosotros no damos razón de nosotros mismos, por eso alguien nos está haciendo ser, alguien nos ha creado. Y entonces realmente la idea de Abba, que nos tiene estas dos cosas, creación y por amor. La idea de creación es muy bonita. Hoy esta mañana alguien hablaba de la no dualidad. La no dualidad intenta captar esto, pero la desvía, en mi parecer, excesivamente hacia lo impersonal de Oriente, hacia esa no dualidad que no siempre se entiende bien y que puede llevar a un desierto al espíritu. Yo me refiero más bien a la creación, saber alguien amoroso que nos conoce por nuestro nombre, incluso antes de que nazcamos, que nos trae al ser por amor. Y fijémonos por amor, porque también tenemos la cabeza llena de frases que con buena intención, aquí tenemos una que da ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola, a quien tanto debemos, pero Dios nos ha creado para, ¿cómo es?, honrarle y servirle, y mediante esto no sé qué, y salvar el alma. Es claro que Dios no nos crea para que le honremos y para que le sirvamos. Sería un sátrapa. Dios es la plenitud de vida, la plenitud de alegría, la plenitud de felicidad, la plenitud, lo que todos ansiamos. Por lo tanto, si Dios crea, solo puede ser por amor, si no, no sería Dios. Si Dios crea es porque es tan pleno, tan feliz, tan luz, que quiere compartirlo con otros. Y por eso crea criaturas para hacerlas felices. Y única y exclusivamente para hacerlas felices. Si no, Dios no sería Dios. Por lo tanto, decir que Dios nos crea para servirle, está dicho con buena intención y luego se puede interpretar bien, pero a la letra, como lo entiende la gente, porque otra de mis manías, y perdonad que me meta a veces por corredoiras, pero es interesante. Tenemos que acostumbrarnos. Nosotros hemos sido ya muy educados desde pequeños en el catecismo, hemos leído Biblia, hemos leído oraciones, y las frases nos suenan y ya las interpretamos dentro de nuestro contexto. Pero las nuevas generaciones no han oído estas frases muchas veces, se encuentran con ellas y las toman a la letra, y las toman con razón a la letra. Un joven o un filósofo actual, los cristianos dicen que Dios nos ha creado para servirle. Oiga, ¿qué Dios es ese? Esto se pensaba literalmente. Los babilonios decían que los dioses han creado a los hombres para que
tomen sus trabajos, hagan lo difícil, y así ellos pueden dedicarse a banquetear en el cielo y estar allá felices en el cielo, porque tienen criados que les hagan. Eso no, ni siquiera para su gloria. No, Dios nos ha creado para su gloria. Eso sería pensar en un Dios súper narciso, y como digo yo, los de Santiago tendríamos el mayor botafumeiro, seríamos los más privilegiados para... Pues no. Otra cosa, yo no quiero decir que nosotros, una vez que caemos en la cuenta que Dios nos ha creado por amor, intentemos darle gloria, agradecerlo y glorificarlo. Nosotros sí, pero Él no nos crea para eso. Pensad, aquí tengo padres y madres, ninguno o ninguna de vosotros trae hijos al mundo para que los sirven o para que le den gloria. Aunque a veces los padres y madres humanos pueden caer un poquito en la trampa de que los niños los sirvan y gloriarse con sus hijos, y también puede ser sano. Pero en Dios es pura gratuidad y puro amor. Por eso a mí me gusta decir que Dios no sabe, ni quiere, ni puede hacer otra cosa más que amar. Es una frase con copyright, ¿eh? Si la citáis, decid que es mía. Bueno, porque realmente es importante el pensar esto. Es decir, cada vez que nosotros nos pongamos ante Dios, tenemos que pensar en alguien que solo piensa en amarnos, en ayudarnos. San Juan de la Cruz, que aquí nos citaban hoy con tanto cariño, dice que el mirar de Dios es crear, el mirar de Dios es amar. Él nos mira y solo piensa en nosotros. Por lo tanto, sea cualquiera nuestra circunstancia, incluso si nos sentimos empecatados, si pensamos en Dios, yo puedo pensar que Dios es juez, pero tengo que pensar, Dios me está mirando con amor, deseando única y exclusiva ayudarme para que yo salga del pecado, para que yo realice de verdad mi vida. Esto lo tenemos preciosamente en la parábola del hijo pródigo. ¿Os dais cuenta que cuando el hijo pródigo cae en la cuenta de su desgracia y la faena horrible que le ha hecho a su padre, dice, bueno, y además incluso casi solo por hambre, la parábola es tremendamente expresiva, dice, bueno, me voy a mi padre y ya sé que no, trátame como un criado. Es decir, el hijo pródigo, como él se siente culpable, ha convertido a Dios en juez. Pero cuando el hijo pródigo llega al padre, no encuentra a un juez, encuentra al padre de siempre, al padre que le ha estado esperando con cariño y con amor. Y cuando el hermano, como nosotros hacemos muchas veces, no lo entiende y protesta, ¿qué le dice el padre? Tu hermano estaba perdido y le hemos encontrado, estaba muerto y es decir, la única preocupación de Dios es si nosotros estamos estropeando nuestra vida, si nosotros estamos entrando en un camino de muerte. Y esto es importantísimo, el mirar de Dios es amar. Recordad que Sartre, que era un poco comediante Sartre, pero era muy listo. Y cuando él hace su autobiografía, digo esto comediante porque yo no sé si es verdad lo que cuenta, pero él lo cuenta muy bien, de cuando se hizo ateo, no sé si conocéis la anécdota, que él dice que siendo pequeñito, un día está en el baño, a lo mejor no estaba haciendo cosas muy bonitas, y dice, me di cuenta que Dios me miraba, y entonces escribe esto que os voy a leer. Dios me vio, sentí su mirada en el interior de mi cabeza y en las manos. Estuve dando vueltas por el cuarto de baño, horriblemente visible, como una diana viva. Me salvó la indignación. Me puse furioso contra tan grosera indiscreción. Blasfemé, murmuré como mi abuelo. Maldito Dios, maldito Dios, maldito Dios. No me volvió a mirar nunca más. Esto es horrible. Pero no es verdad que Dios no le haya vuelto a mirar nunca más. Lo que pasa es que le ha mirado y le mira a todos únicamente con amor, dándole mucha pena que él tenga una idea tan falsa y que se sienta controlado y desamparado. El mirar de Dios es amar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. A mí hay una frase que me hizo mucho bien de Paul Tillich, un gran teólogo humilde porque tuvo sus problemas morales muy fuertes, pero era humilde, se sintió perdonado y él dice, you are accepted. Tú estás aceptado. Seas lo que seas. Hay alguien que te acepta. Incluso añade, tú estás aceptado incluso en aquello en que eres inaceptado. Esto es una maravilla. Y no lo inventa Tillich, porque hay otra frase que a mí me encanta mucho de la primera carta de San Juan, que dice algo también insuperable y maravilloso. Hermanos, no tengáis miedo. ¿Cómo sigue? Porque aunque vuestro corazón os condene, Dios es más grande que vuestro corazón y lo sabe todo.
lo conoce todo. Fijaros que esta última estrambote, esta frase estrambote, es muy importante. No es el abuelete, no, es que como nadie se da cuenta, no. Dios nos conoce, pero porque nos conoce, porque sabe de qué barro estamos hechos, Él es más grande que nuestro propio corazón. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios no nos condena. Esto es importantísimo, clavarlo dentro de nosotros. Incluso os voy a decir una cosa que todavía no lo he dicho nunca, así en público, porque se me ocurrió hace poco. ¿Os dais cuenta el famoso soneto? No te tengo que dar, no me tienes que dar porque te quiera, porque tal. Es precioso en aquel tiempo en que había que servir a Dios, en que había que hacer, es un gran avance. Pero yo caí en la cuenta que es falso. Y yo me equivoqué ya a iniciar el verso porque yo me lo repito muchas veces a mí mismo. No te tengo que dar porque me quieras. Porque hagas lo que yo haga, tú estás aquí para servirme. Porque no piensas más. ¿Os dais cuenta? Fijaros que incluso un verso tan bonito, porque es bonito, no me tienes que dar porque te queda. Pero aún ahí conservamos nosotros, parece que todavía tenemos que servir a Dios, tenemos que conquistar su amor, tenemos que conquistar su bondad. No le tenemos que dar nada porque nos quiere, porque Él nos quiere, porque es amor y no sabe hacer otra cosa, ni quiere hacer otra cosa porque es amor y nos ama y está totalmente entregado. Yo siempre he dicho que, primero, no somos capaces de creer esto, yo lo estoy diciendo y lo creo con la cabeza, pero mi ser entero todavía no es capaz de creer esto. Si lo creyera con todo mi ser, yo era el más santo de todos los que estamos aquí. Tenemos que tratar de irnos acostumbrando, dejarnos ir transformando por este amor de Dios para creer de verdad que Él nos mira con este amor sin límite, sin limitación, sin reserva, sin medir méritos. Yo sé que hay alguien que tiene miedo a que se diga esto, bueno, entonces hacemos lo que nos da la gana, no. Si realmente creemos en el amor, no hay fuerza mayor de transformación. Si nos impregnáramos a ver que Dios nos está creando continuamente, está haciéndonos ser, porque la creación no aconteció en hilo tempore, está aconteciendo continuamente. Si Dios dejara de crear, como dice el Vaticano II, y lo ha dicho ya Santo Tomás, y todos desapareceríamos, porque la creación es creatio continuo, es un acto continuo que nos está haciendo ser y nos está haciendo ser por amor. Fijaros qué oración preciosa que os invito, que a veces podíamos todos hacer, ponerse por la mañana o por la tarde delante de Dios y saber que nos estamos recibiendo de Dios. Dios nos está haciendo ser con todo su amor, por lo tanto yo estoy recibiendo mi ser de Dios y tratar de meterme en ese dinamismo, dejarme ser por Dios, vivir desde Dios. A mí hubo un tiempo en que esta frase me ayudaba mucho, es decir, vivir desde Dios, dejarme vivir por Dios, dejar que todo este dinamismo de la creación, que está impulsándome a través de la libertad, naturalmente, hacia el bien, hacia la bondad, hacia la plenitud, hacia la realización, realmente esta podría ser una oración que puede llenar una vida entera. Dejarse ser por Dios, vivirse desde Dios, saber que Él está empujándonos hacia el bien, hacia el amor, hacia todo. Bueno, como veis, la idea de creación vivida así es muy importante porque además tiene, por eso aludía yo a la no dualidad, porque la creación nunca, yo le estoy dando muchas vueltas, es una de las ideas que me acompañan en mi pensamiento continuamente, porque es una idea que no podemos dominar, pero que intuimos su maravilla y su grandeza. Porque claro, la creación no es hacer algo, porque hay algo que está ahí hecho y yo lo transformo. Ni siquiera es hacer un hijo, porque el hijo sí lo hacen el padre y la madre, pero hay materiales del mundo, todo eso. La creación es salir enteramente desde Dios. Todo lo que tengo yo ha salido de Dios. Esto no podemos concebir cómo es posible que Dios, siendo todo lo que tenemos de Él, habiéndonos dado todo sale de Dios. Estamos creados por amor. En algún momento he dicho que el amor es el barro de la creación. El Génesis dice, sacó al hombre del barro, sacó al hombre de su amor. Por lo tanto, todo nuestro ser es de Dios y de alguna manera es Dios. Pero al mismo tiempo no hay que caer en la trampa de pensar que somos Dios. Dios no somos, porque si algo nos damos cuenta de nuestra finitud, de nuestra pequeñez,
Pero también es verdad que esta nuestra pequeñez y esta nuestra finitud está continuamente apoyada y saliendo de Dios para realizarnos así. Esta idea de que cuanto más nos sintamos idénticos, identificados con Dios, más estamos realizando nuestro ser, es algo que no podemos sintetizar, quiero decir, intelectualmente. No tenemos un concepto que es un concepto único, claro, no hay más que la creación y la creación de Dios, no hay otra. Tenemos cosas parecidas, crear un poema, engendrar un hijo, pero la creación es únicamente de Dios. Vivir esto y tratar de comprenderlo, indudablemente yo creo que aquí podemos acoger todo esto que están ahora con el tema del silencio que se ha aludido hoy, con el tema de la no dualidad, porque es verdad que nosotros y Dios no somos dos cosas distintas, como es distinto el vaso y la mesa, e incluso nosotros unos de otros. Pero somos distintos, pero desde una indistinción radical más profunda que lo que podemos comprender. Hoy se habla de vez en cuando del sufismo, porque en el Islam es la parte más mística que posiblemente influyó en la mística española y posiblemente incluso en San Juan de la Cruz, de los místicos sufíes eran realmente descubrir este amor total y gratuito de Dios. Y uno de los grandes fundadores, quizá el mayor fundador, Al-Hajjaj, lo condenaron, lo machacaron, no llegaron a juzgar, pero lo atormentaron y lo mataron. O sea, igual que se hicieron con Jesús de Nazaret, lo hicieron con Al-Hajjaj. ¿Por qué? Porque él decía, yo soy Alá. Claro, interpretaban como soberbia, yo soy Alá, cuando él era una frase profundamente humilde. Él lo que quería decir, yo soy, pero soy todo gracias a Alá, todo lo que soy es un don de Alá, y por eso yo soy Alá, pero lo decía con la humildad total del que se sabe distinto de Alá, pero puro don de Alá. Esto que a mí me gusta decir es una identidad en la máxima diferencia y una diferencia en la máxima identidad. Pero el vivirlo así yo creo que puede alimentar muchísimo la vida y ya que estoy hablando de este tema y he aludido a la no dualidad, yo creo que hay que tener un cierto cuidado. Yo respeto mucho porque creo que están haciendo mucho bien con este discurso hoy, porque hay un ansia de espiritualidad y hay mucha gente que no es capaz de momento de escuchar este mensaje más concreto, más bíblico, más directamente cristiano, porque hay un descrédito social y hay una desconfianza de la religión, y entonces este otro discurso hay gente que lo está escuchando bien, este discurso de la no dualidad, todo ser, el vacío, etcétera, etcétera, pero hay que tener cuidado, porque si yo parto del Dios que me está creando por amor, yo puedo usar esas técnicas. Puedo tratar, por ejemplo, respirar, dejar acoger mi ser, dejarme ser, silenciarme, pero saber que esto no me lleva al vacío, no me lleva al silencio, me lleva al Dios que me está creando por amor. No perder nunca la polaridad personal de este Dios que me está creando por amor. Y todas esas técnicas hay que agradecerlas y por eso hemos de aprender de Oriente. Pero haríamos muy mal negocio si Oriente, que acogiendo su regalo de este silencio y de este ir hacia adentro, no le regalásemos también el regalo de la paternidad divina. Porque si no sería como volver al feto, volver a la inconsciencia del feto en el seno, cuando la comunión es ir hacia la máxima, cuando Alá dice que se siente Alá, que se siente Dios, es porque ha avanzado tanto en tomar conciencia de esta comunión que llega a sentirla en plenitud, pero no es por una indiferenciación que puede llevar al desierto. Yo tengo miedo que a veces gente con muy buena voluntad, si no está muy impregnada de este sentido personalísimo del Dios de Jesús, puede en algún momento llegar a un desierto y quedar sin nada. Es igual tener religión que no tener religión, es igual ser ateo que creyente, pues no. Por lo menos para mí, naturalmente. Yo lo que quiero es dejarme ser, dejarme engendrar continuamente, dejarme crear por amor, por este Dios que no busca más que nuestra realización y ciertamente me llama a que yo entre en la dinámica, en el dinamismo de su amor y por lo tanto a ser un yo. Ciertamente no borrar el yo, porque si no, no nos salváramos. Si desaparece el yo, desaparecemos nosotros. Pero sí un yo como el de Dios, un yo como el de Jesús, abierto a los demás,
que no busca el egoísmo, que sabe compartir. Ese Dios que esperamos ser en el cielo. Cuando San Ignacio de Antioquía decía, llegado allí, seré verdaderamente persona, está diciendo, seré persona, no perderé mi yo, pero será un yo totalmente en comunión, un yo sin envidia, en que por amar a uno no deja de amar a otro, en que sabe que la realización no está en pedir, en dominar, sino en exigir, sino en dar, en regalarse, en comulgar con los demás. A esto sí, pero esto es a lo que nos llama Jesús de Nazaret continuamente. Hoy lo meditábamos un poco en la Eucaristía, esa entrega total de Jesús que culmina en la entrega final de ser capaz incluso de dar su vida. Ese es un yo muy fuerte, el de Jesús, pero un yo muy fuerte, auténticamente fuerte, un yo identificado con el dinamismo de Dios que nos está creando por amor para que nos realicemos en autenticidad y en la máxima plenitud posible. No sé si esta idea, porque a mí me preocupa, porque hay hoy en España gente que está haciendo bien, hablando de esta espiritualidad, pero creo que necesita este complemento cristiano, porque si no, yo creo que se podían perder ahí valores muy importantes y alguna gente puede llevarla al desierto, al vacío interior, sin saber dónde está. Bueno, y eso hay que respetar. Bueno, hay otro aspecto que a mí también me impresionó cuando lo descubrí, que realmente cuando nos descubrimos así, como criaturas de Dios, Dios que nos está creando por amor, nos está creando a nosotros enteritos. Una madre y un padre no traen a un hijo al mundo y se preocupan solo de su almita o de su cultura. Les interesa el hijo entero. Por lo tanto, Dios nos ha creado para que nos realicemos plenamente, de tal manera que todo lo que hagamos, con tal del que lo hagamos en este dinamismo, en esta auténtica dirección, es santo. Una frase que a mí me impactó cuando luego la encontré en algún sitio, ahora no recuerdo la cita, pero es tan santo comer como rezar, si lo hacemos bien. Si yo sé que debo alimentarme para poder vivir, para poder ser yo, para poder ayudar a los demás, y en mi alimento y como, cuando si yo estoy conscientemente que estoy así prolongando la creación de Dios en mi vida, esto es tan santo como estar celebrando la Eucaristía, porque en ambos momentos es crear, es continuar en mí, realizar en mí, acoger en mí la creación amorosa de Dios. Y por eso San Vicente de Paul, como decimos nosotros, San Vicente de Paul, decía, que es una frase impresionante, si hay alguien que os necesita, a los pobres, decía a sus monjas, dejad a Dios por Dios, atiende al pobre, porque ahí también está Dios. No tienes que, aunque tuvieras que ir a la misa, si en ese momento te necesita el pobre, atiende al pobre, porque no abandonas a Dios, dejas a Dios allí, por Dios aquí, estás realizando la creación. Y en este sentido, fijaros bien que si fuéramos capaces de creerlo y nos levantásemos por la mañana y decir, bueno, yo estoy aquí, Dios me está creando por amor, voy a procurar todo lo que haga, no voy a estar pensando siempre en eso, si no me vuelvo loco, pero voy a procurar que mi día, voy a orientarlo de tal manera que esté en la dirección, que esté acogiendo el impulso de Dios hacia donde Él, en cada circunstancia, me está llevando. Esto sería la santidad perfecta. ¿Os damos cuenta? No hay que andar haciendo distinciones. Si realmente a mí ahora me toca, por oficio, a preparar la clase, no se trata de andar con jaculatorias, a lo mejor antes puedo por la mañana, pero estoy prolongando la acción creadora de Dios, preparando bien la clase. Y a ver cómo acierto con los alumnos, a ver cómo aquellos alumnos que están un poco rebeldes, cómo les ayudo. Esto es prolongar la creación. Tan santo comer como rezar, siempre que lo hagamos naturalmente, en la auténtica dirección. Y esto da un realismo a la religión, que os dais cuenta, Nietzsche nos acusaba a los cristianos de ser infieles a la tierra. No existe una posibilidad de fidelidad más radical y más intensa que en aquel que cree en el Dios que nos está creando por amor. Porque si Dios es el poeta del mundo, una frase de un filósofo inglés que a mí me gusta mucho, de Whitehead, ¿no? Dios es el poeta del mundo, está con los materiales del mundo, está intentando crear el mejor poema posible. Esto es lo que decimos cuando decimos venga tu reino, ¿eh? Dios está intentando
crear que el mundo funcione lo mejor posible, que nos amemos más, que todo vaya mejor, que su reino se realice en la tierra. Bueno, pues realmente, si nosotros nos metemos en esta dimensión de Dios y tratamos de acogerla, sobre todo, claro, en las necesidades de los demás, como hoy hablábamos en la Eucaristía, donde hay necesidad, donde podemos acoger, etcétera, etcétera, estamos siendo lo más fieles posibles que podemos ser a la tierra y a la creación. Y por eso también tenemos que dar gracias a Dios de tener un Papa que por fin, yo os digo que lo deseé tantas veces, que por fin los papas nos hablaran, sobre todo, tienen que hablar de todo, naturalmente, pero sobre todo de este dinamismo de Dios que está, alguien lo decía, creo que eras tú, Marcos, que desde el comienzo, no eras tú, era otro, en todo caso, era uno de nosotros, que desde el comienzo de la Biblia hasta el final, el gran criterio, creo que sí eras tú, es el amor. Es decir, el hilo rojo de la Biblia es la preocupación de Dios por los que sufren, por los pobres, por las viudas, por los huérfanos. Fijaros que empieza en el Éxodo, que es donde propiamente empieza la Biblia. En el Éxodo he oído el clamor de mi pueblo. Y en la parábola del juicio final tenemos lo mismo. Venid benditos de mi Padre, pero si no te conocíamos. ¿Qué contesta en la parábola? Sí que me conocíais, cuando dabais de comer al hambriento, cuando visitabas al enfermo. Realmente esta es la máxima fidelidad a la tierra. Y este Papa, que realmente yo creo que está siendo un milagro y una llamada y una exigencia para todos nosotros, está descubriendo esto realmente. Como decía yo, soñaba un Papa, no sé si recordáis la famosa anécdota de Catón, en la lucha de los romanos con los cartagineses. Catón era un tipo muy tal, siempre acababa todos los discursos, ceterum censeo Cartaginem esse delenda. Por lo demás, opino que hay que destruir a Cartago. Todos los discursos los acababa así. Yo estaba deseando un Papa, y lo había dicho, que venga y nos diga, por lo demás, opino que tenemos que acabar con el hambre en el mundo y con el sufrimiento. Y este Papa lo está haciendo. Y eso es realmente entrar en la dinámica de la creación y hacer todo lo que Dios quiere. Naturalmente, podíamos entrar ahora en muchos temas desde aquí. Hay uno que también a mí lo he descubierto hace poco, lo tenía así en la mente, pero lo he descubierto hace poco. Y es que realmente en la medida en que nosotros colaboramos libremente con Dios, estamos haciendo continuamente milagros. Voy a explicarme. Yo no creo en los milagros como nos los cuentan, Es decir, en el sentido de que a este, como es más tal, Dios le hace un milagro, lo cura. Al de al lado no, pero a este sí. O hace un milagro, en este momento evita un accidente, pero luego deja que haya cientos de accidentes. Eso lleva directamente al ateísmo, Porque si realmente el milagro, en ese sentido de interrumpir las leyes de la naturaleza, tuviera sentido, llevaría derecho al ateísmo, porque si es posible, Dios tendría que hacerlo, ¿no? Este es el tema del mal, que a lo mejor debía haberlo cogido en vez de otros temas, porque es un tema también muy fundamental. Porque si el milagro era posible, había que hacerlo. Hay un médico que si tiene un enfermo rabiando de cáncer, si puede curarlo sin más con un milagrito, lo dejaría de hacer. Es imposible, tendríamos un Dios tal. Y sin embargo, yo creo profundamente en los milagros, porque creo que estamos haciendo siempre milagros si queremos. Me explico. Pensad en la parábola que cada vez me gusta más, la parábola del buen samaritano. Hay alguien allí que se está muriendo, desangrándose. Lo han herido, está desangrándose. Según las leyes del mundo, las leyes físicas y biológicas, está condenado a morirse. Y solo un milagro puede salvarlo. Pero Dios, estamos diciendo que no puede estar metiéndose en el mundo, sino destruiría el mundo. ¿Quién puede hacer ese milagro? Una libertad humana. Una libertad humana puede romper el curso de la naturaleza y el samaritano va allí e impide que lo que las leyes de la naturaleza estaban haciendo, que era matando a aquel hombre, él lo salva. ¿Os dais cuenta que porque Dios no está creando a todos por amor, pero hay una parte del mundo y de nuestro ser que funciona como tal. El astro
tiene sus leyes y funciona. Mi sangre, yo no me preocupo de que esté circulando por aquí, aunque le doy muchísimas gracias a Dios, porque sé que si mi sangre circula y me da vida es porque Dios me está creando de esta manera y está haciendo el mundo para que podamos vivir. Pero hay otro aspecto que es mejorar el mundo, que eso pasa a través de la libertad humana. Cuando está aquel desangrándose al lado de la carretera y ve Dios a un sacerdote que viene por el camino, está llamándole en su corazón. Por eso nuestro corazón siente compasión y quiere ayudar. Pero por lo que sea, aquel no le hace caso a Dios. Y entonces las leyes del mundo están matando a aquel. Viene el levita, y como a mí me gusta decir, bueno, a ver si con este tengo más suerte. Le llaman el corazón, que esto está llamándonos continuamente por su creación amorosa. Nos fuerza nuestra libertad, apoya y capacita nuestra libertad. Y entonces el levita, pues también, por lo que sea, no le hace caso y aquel se muere. Y solo un milagro podrá salvarlo. Por fin acontece el milagro, que es que alguien, haciéndole caso a Dios, como él puede hacerlo porque forma parte del mundo, no es destruir el mundo, porque nosotros, con nuestra libertad, formamos parte del mundo. En la medida en que nuestra libertad acoge la llamada de Dios, nosotros rompemos las leyes físicas ciegas del mundo y hacemos milagros. ¿Os dais cuenta de esto? Esto se me ocurrió sobre todo porque tuve que escribir un articulito, un capítulo de un libro, hablando del Jesús médico, del Dios y la enfermedad, y caí en la cuenta de esto, claro. Cuando una persona está curando a un enfermo, está haciendo un milagro. Pero todos nosotros, si tú ves a alguien que está triste y le das una palabra, estás rompiendo las leyes psicológicas y le animas. Cuando tú a un pobre que no tendría pan o dinero, si tú no se lo das, estás rompiendo, estás haciendo un milagro. Toda una vida vivida así, en la prolongación libre de acoger el impulso de Dios hacia el bien, hacia el amor, hacia la creación del reino, es estar haciendo milagros. Y estos son los auténticos milagros. Y son milagros reales, no es una broma. Me podéis preguntar, bueno, entonces, pues no era el tema de hoy, pero bueno, entonces Jesús no hizo milagros, sí, de este estilo. Es decir, lo que quedan, como sabéis, cuando se estudia críticamente la Biblia, lo que quedan son curaciones y expulsiones de demonios, que es lo mismo. Claro, Jesús, yo no estoy diciendo que Jesús hiciera esta teoría que tenemos nosotros, porque vivía en otra cultura, estoy diciendo lo que vivía. Y lo que vivía era que él veía a alguien que tenía necesidad y quería ayudarlo. En la medida en que él lograba, con su cariño, con su conciencia del amor de Dios, de aplicar, a veces, no sabemos cuántas, no muchas, pero algunas veces conseguían que algunos curaran, porque les infundía confianza, como nosotros hoy puede suceder y está sucediendo. Yo recuerdo que un gran médico gallego, ya muerto, me decía, mira Andrés, los médicos curamos más con nuestras palabras que con nuestras medicinas. En la medida en que lograban a veces influir confianza y restablecer la armonía en aquel ser curado. Y Jesús, que era tan íntegro él, tan lleno de Dios, tan infusor de confianza, cuando había gente que en este sentido encontraba, pues lograba curaciones. Pero en aquella aldea, como no había fe, no pudo hacer milagros. ¿Quién dice esto? San Marcos, no el Padre Marcos, San Marcos, el evangelista. Fijaros cómo en el Evangelio tenemos indicios de esto. En aquella aldea, como no tenían fe, no se pudieron hacer milagros, porque los milagros son estos. Y fijaros que esto parece que es un poco negar algo, yo creo que al revés. Esto es realmente lo más profundo de la encarnación y de la realización del amor de Dios, y una gloria y una responsabilidad para nosotros, porque entonces nos damos cuenta cómo efectivamente es una maravilla poder ser colaboradores de Dios, estar prolongando su creación y mejorándola, y también si nos negamos o si torcemos, que también es tremenda la libertad humana, podemos torcer la energía que Dios nos da y hacer mal con ella. Y esta es una responsabilidad que Dios no puede evitar, es decir, no es que Él no puede, no es posible, porque si nos crea libres y somos limitados, respeta nuestra libertad, sino con una mano tendría que estar destruyéndonos. Con una mano nos creería y con la otra nos estaría destruyendo continuamente. Esto es un tema muy importante y que creo que es una gran conclusión de lo que es el Dios que nos está creando por amor. Entonces yo ya para acabar os diría, porque así dejamos más diálogo para hablar,
realmente esta idea de vivirse desde Dios, sentir que estamos continuamente siendo creados por Dios, que no busca nada más que nuestro bien. Y cuando hablo de nuestro bien, no quisiera ser individualista, porque es el bien de todos sus hijos e hijas. Por eso hablamos del reino. Dios quiere que toda la realidad se realice en la máxima plenitud posible. Entonces, en la medida en que logremos sintonizarnos con este amor de Dios, y aquí debía ser uno de los grandes papeles de la oración y de la contemplación, y aprovechar incluso esto que decíamos de estas espiritualidades nuevas que a veces nos dan técnicas para volver adentro de nosotros, para pacificarnos, para captar este impulso, pero siempre que sea para... No nos encontramos con el vacío, ni siquiera con el silencio, nos encontramos con el Dios que nos está impulsando hacia el bien, hacia el mundo, hacia los hermanos, hacia la creación, hacia el hacer avanzar el reino, que es lo que Él desea para todos, para nosotros y para todos y para todo el mundo. Ahora, si queréis, pues podemos dialogar un poquitín, porque estas cosas se aclaran mejor en el diálogo. Muy bien. Andrés, vamos a ver, muy brevemente y luego contesta lo que te parezca oportuno. A medida que tú hablabas, me iba por Corredeiras, por donde está yendo mi modestísimo pensamiento durante ya un tiempo. Ayer me parece que lo decía, porque es una pregunta que tengo: ¿qué demonios pinto yo en el mundo y qué demonios pintamos los demás que procedemos de un Dios que nos crea por amor? Vamos a ver, ¿me crea por amor? Sí, y me pone en riesgo de perdición. Diré, evítese crearme por amor, o créeme ángel, si existen, ¿verdad? Y segundo, has tocado el tema de la salvación. Para ahí ya. Vale. A mí me gustan las cosas. Muy bien. Las cosas. Estupendo. ¿Tú tienes hijos? Sí, 3 y 3 nietos. ¿Y por qué los has traído al mundo? Por amor a mi mujer. ¿Y Vamos a hablar claro. Claro. Está muy bien, pero ¿estás arrepentido de haberles traído? No, la verdad es que no. O sea, ¿y por qué? Pero y tú, claro, tengo dudas. Y tienes derecho a tener dudas, porque tú no puedes garantizarles que vayan a realizarse. Claro, pero yo no soy Dios. Por eso ahí mismo. Hay una ligera variación. Eso es. Ahí de que yo Dios llegar. sabe que yo me puedo condenar. Espera, bueno, cuidado. Yo creo que tú ya sabes demasiado. No, me planteo mi... Os voy a contar no una anécdota, sino una idea de un gran sociólogo de la religión. No sé si os suena Peter Berger. Peter L. Berger es un gran sociólogo, es creyente, aunque dice que todavía no ha encontrado la herejía en que se sienta cómodo, dice él en el prólogo de un libro. Pero tiene un librito que se llama Un rumor de ángeles. Este librito pretende, como sociólogo, decir, los teólogos hablan de muchas cosas y tal, lo cual no es verdad, que también hablamos de la realidad, pero él dice, yo quiero hablar de Dios, pero que se note, es decir, que ese rumor de ángeles que tenga los pies en la tierra. Y entonces dice, yo voy a buscar experiencias reales, comprobables, que me hablen de Dios de verdad. Y entonces busca, creo, ahora no recuerdo bien, porque ya la memoria, pero creo que son 7 ejemplos, pero me acuerdo del que quiero contaros. Y pone uno, él llama el orden, la sensación y necesidad de orden. Y dice, imaginaros una madre que está durmiendo de noche y al lado, en la habitación, está durmiendo su niñito pequeño. El niñito despierta en la oscuridad, empieza a gritar angustiado, llorando. La madre se despierta, va allí, enciende la luz, le toma en brazos y dice, tranquilo, todo está en orden. Y el niño se queda en paz y dormido. Y pregunta Peter Berger, ¿esta madre le dijo la verdad o le mintió como una cosaca a su niño? Dice él, la madre, si no está representando a la gran madre, a la gran virgen, no en el fondo a Dios, está mintiendo, porque ella no puede decirle al niño que todo está en calma, que está asegurado. Pero Dios puede decirlo. Esta es la diferencia entre Dios y nosotros. Dios, indudablemente, que ha corrido el riesgo tremendo, no porque lo quiera, sino porque la finitud lo impone, de que al crear criaturas no son dioses, por lo tanto son limitadas y están expuestas al mal y a la destrucción. Pero Dios sí que tiene derecho a decirnos
tranquilos que todo está en orden. Estáis en mis manos y la última palabra la tengo yo. Vosotros os podéis hacer mucho daño, pero yo estoy aquí acompañándoos. Es lo que dicen los padres a los hijos. Yo ya bien sé que tú, como buen polemista que ya te veo, estás diciendo, ¿y el infierno? No, bueno, eso me lo preguntaron un día y una señora lo contaba en la mesa y dijo, padre, ¿y el infierno? Y le dije, señora, el infierno para el que lo trabaje. Me salió espontáneo. Bueno, no sé si sabéis, yo tengo un librito pequeño que lo titulo ¿Qué queremos decir cuando decimos infierno? Ahí alguien dice un dogma, yo no me atrevo a llamar que el infierno sea un dogma, pero bueno, es algo aceptado en la Iglesia. Pero los dogmas hay que interpretarlos, hay que saber lo que quieren decir. Y ahí hay una gran verdad. En el dogma ese hay una gran verdad. Y es justamente este peligro de la libertad. Es decir, cualquier persona, tú como padre de hijos, sabes muy bien que traer un hijo al mundo es exponerle a ser una gran persona o a ser un criminal. Esta es la verdad que está en el fondo. Es decir, somos conscientes de que nosotros podemos realizar nuestra vida o estropearla. Yo creo que es en el Génesis, ya no recuerdo, o en el Deuteronomio. Pongo delante de ti, dice la Biblia, la vida y la muerte, tienes que escoger. Este es el gran aviso del tema del infierno. Os avisan, cuidado que podéis estropear vuestra vida y podéis arruinarla. Y en vez de ser una gran persona, puede ser un gran canalla. En vez de ayudar, puede ser un explotador. Todo esto es verdad y ahí está ese aviso. Cuidado que podemos. Ahora, la gran pregunta, bueno, y más allá de la muerte, ¿qué sucede? Porque según nos han dicho, hay algunos que quedan para siempre atormentados, que es lo que tú querías decir, ¿no? Bueno, no iba a eso, pero... A mí eso, pero es la pregunta, es la dificultad. Entonces, claro, cuando yo escribí Recuperar la salvación, tuve que enfrentar este problema. Pero estoy diciendo que Dios es única y exclusivamente salvación, entonces, ¿qué pasa con el infierno? Yo en aquel momento discurriendo teológicamente, propuse una hipótesis que luego me encontré que estaba muy inventada, pero a mí en aquel momento me ayudó. Dice, bueno, nosotros somos seres mortales, ¿no? Nacen, bueno, pero la misma Biblia y muchas culturas, casi todas, reconocen que Dios puede darnos la inmortalidad, Dios puede hacernos inmortales. Y entonces yo decía, hombre, Dios, que nos quiere mucho, nos da la inmortalidad si queremos. Y entonces yo llegué a esa conclusión en ese momento. Digo, bueno, pues entonces el infierno será que Dios te ha creado para que seas feliz, tú te has negado y no te ha podido dar la inmortalidad porque no la has querido y te desapareces. Es una teoría que está muy extendida, que sería la segunda muerte, que se llama, ¿no? Y yo incluso ponía un ejemplo, dice, imagínate tú que aquí estás al borde de un gran estanque, y ves una persona allá en el centro ahogándose, pero tú no sabes nadar, pero tienes una gran pértiga. Entonces tú coges, le alargas la pértiga para salvarla. Bien, si ella se agarra, tú la traes y no se ahoga. Pero si ella se empeña en no agarrar la pértiga, se ahoga con mucho dolor tuyo, entonces perderías la inmortalidad con mucha pena de Dios, pero no podrías culpar a Dios. Es una hipótesis que mucha gente la sostiene todavía, y aquí el padre, bueno, ya no me acuerdo, profesor de comillas muy famoso, todavía la tiene en su libro. Yo un día, escuchando a Tony de Melo, tuve una luz, porque él dijo, era muy listo, Tony de Melo era un genio, yo es de los genios que he encontrado en mi vida. Tuve la suerte de estar una semana muy intensa con él y con jesuitas. Dice, no, es que las ovejas y los cabritos del juicio final no son dos clases de personas. Todos somos un poco oveja y un poco cabrito. Entonces a mí se me encendió. Dice, anda, claro. ¿Creéis vosotros que existe alguien totalmente malo? No. Igual que no hay nadie totalmente bueno, ni siquiera Marcos. Nadie. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Por eso. Entonces, pero es una hipótesis teológica, pero mi manera de comprenderlo. Como Dios solo sabe amar, como he dicho, solo puede amar porque su ser consiste en amar, Él ama todo lo que hay pueblo y todo lo que permitimos salvar. Entonces yo creo que toda persona se salva. Ahora, esto no es jauja, porque quiere decir que como Dios te salva en la medida en que le dejas salvarte, realmente tú puedes dejar de tener una plenitud que podías tener porque le impides a Dios dártela. Pero no quiere decir que no seas feliz.
Ya ponía antes el ejemplito de los vasos pequeños, mediano, grande, que están llenos. Es decir, yo creo, porque si no sería inconcebible pensar que por toda la eternidad Dios mantiene viva a personas para que sufran. Eso es una monstruosidad, yo eso no lo puedo creer. Pero en cambio esto sí, yo os digo la verdad, la primera vez que yo dije esta teoría en un grupo de teología que tengo allá desde el año 70, un grupo de teología que dura desde el año 70 y hay personas que todavía están allí desde la primera. Una persona a la que yo quiero mucho porque es realmente una auténtica santa, quedó horrorizada cuando escuchó, o sea que podemos perder potencialidad eterna si no acogemos plenamente a Dios. Esto es verdad, para que como estamos acostumbrados, salvarse es o sí o no, no, es mayor o menor realización. No es verdad que hay veces que ves a una persona por ahí, qué pena de persona, con la vida destrozada, está hecho un estropajo, no es nada. Y en cambio te admiras una persona capaz de vivir entregada a los demás, generosa, abierta y tal. Esto es. Yo creo que esto, no sé si contesta, para mí me contesta la dificultad que ponías. A mí me contesta también bastante y quería terminártelo con una pregunta que ahora te hago y es la siguiente. Esta pregunta la estoy formulando porque estoy haciendo un apostolado sin ser fundamentalista, porque admito que puedo estar en un error. Estoy haciendo un apostolado en el sentido de la imposibilidad absoluta de que Dios condene a nadie. En el último semestre la he formulado a un arzobispo con mando en plaza de los más importantes de España, a un teólogo de la Gregoriana y en el Congreso de Teresa como Mujer en Ávila. Y estoy escuchando respuestas de lo más peregrino. Así, Únicamente me remito a la última, a un alto cargo de la Orden Carmelitana, al que yo formulé una pregunta por escrito, fue contestada a medias. Me indicó el carmelita que el cardenal Rocco le había tirado de las orejas porque no me había atizado adecuadamente en el culo, y yo me le cogí en el pasillo a este hombre de 50 y tantos años y dije, mira, tengo 73 años, ahora tengo 74. De hombre a hombre, a mí no me vas a escandalizar. ¿Tú crees que es posible que Dios, que es amor, que es el padre del hijo pródigo, que la cruz inventa la gran disculpa del perdón, no han hecho nada, no saben lo que hacen, es capaz de condenar a nadie, y mucho menos eternamente? Y me dijo él, no lo creo, Ángel. Vuelvo a repetir la frase primera, que es imposible, como habías dicho, formula. La imposibilidad absoluta de que Dios condene a nadie. Eso es absolutamente verdad. Fíjate, formulado así, por parte de Dios, si Dios es amor, Él no condena ni puede condenar. Nosotros podemos condenarnos, es lo que decía, que es lo que hay de verdad en el infierno. Es decir, no que Dios condene, eso es claro. Yo cuando hice el librito lo primero que digo, no, sea lo que sea el infierno no puede ser un castigo de Dios, porque ningún padre quiere que su hijo sufra. Un padre decente y normal. Por lo tanto, Dios no quiere, porque no sabe más que amar, que nadie sufre. Si hubiera, sea lo que sea, a lo que llamamos infierno, es siempre algo que Dios no quiere y es un dolor para Dios, porque es amor. Luego viene la hipótesis. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo ya te digo, como no creo que nadie sea totalmente malo y Dios solo sabe amar, pues le salvará en la medida en que le deje. Pero te doy toda la razón. Visto desde Dios, no porque nosotros le exijamos derechos a Dios, no, es el ser de Dios, es que es incompatible con el castigo, con el hacer daño a los demás. Gracias. Yo te quería preguntar, porque has dicho de pasada los peligros de la oración de petición. Sin duda. Y yo es que la practico. Ajá. Todos la practicamos. Pues bueno, Pero eso ahora sería muy largo entrar en ella. Yo, si queréis, cambiamos el tema y en vez de otro tema cogemos ese. Pero por encima, cuando estoy haciéndolo mal. Bueno, tú piensas simplemente, yo te pediría que borres todo lo que tienes en la cabeza y piensa en el Dios que te está creando por amor y haciendo todo lo posible por impulsarte hacia el bien y ayudarte. ¿Tú cómo hablas con este Dios? Habla de manera que sea correcta con él. Si es el huevo de Colón. Es el huevo de Colón. Yo estoy pidiendo por una hija mía. Pero vamos a ver, pero Dios está creándote por amor a ti y a tu hija y haciendo todo lo posible por vuestro bien. ¿Sí o no? ¿Lo crees? Claro, si no crees esto, no. Ahora, si tú crees que Dios nos está creando... Espera. Si tú crees que Dios está creándote a ti y a tu hija y que no desea más que nuestro bien y que por parte suya
Mi Padre siempre trabaja, pone San Juan en la boca de Jesús, desde el comienzo del mundo. Que Dios está haciendo todo lo posible. Es el gran poeta del mundo, el que está intentando que su reino se establezca para todos y cada uno en la tierra. Por lo tanto, ¿tú crees que amas tú más a tu hija que Dios? Te pregunto, ¿tú crees que amas tú más a tu hija que Dios? Es que no tengo muy claro lo que es Dios. Bueno, claro, pero ya estamos. No, pero yo por eso he dicho que yo parto del Dios de Jesús. Yo creo en el Dios de Jesús. Claro, yo si no, no tiene sentido ya todo lo otro. Y claro, yo parto siempre de que creo o intento creer, porque ya digo que nunca somos capaces de creer esto, porque es demasiado para nosotros. Es más grande de lo que podemos pensar. Pero creo lo bastante intelectualmente para saber que si Él es el Dios que nos crea por amor y que es amor, me ama Él mucho más a mí que a mí mismo. Dios está más interesado en mi salvación de lo que yo pueda estar, porque yo soy infinito y Él es infinito, mi amor es limitado y Él es suyo. Por lo tanto, Dios te quiere a ti y a tu hija mucho más de lo que tú quieras a ti y a tu hija. ¿Tú qué le dices a este Dios que está haciendo todo lo posible, infinitamente más que tú, por tu hija? ¿Qué le dices? Pues que no lo veo que lo haga. Bueno, eso es lógico que lo digas. Me parece, no lo veo. Bueno, entonces tendrás que empezar a discurrir por qué no lo ves, si es que tal, eso es distinto. Pero yo ahora estoy hablando que si crees en este Dios, ¿cómo hablas con Él? Yo os dejaría este trabajito para la noche y que no durmáis mucho. Que me deis vueltas toda la noche. A mí me gustaba dejar siempre que teníamos las clases aquí. Teníamos las clases en el Colegio Maravillas, siempre dejaba así alguna preguntita para pensarla de noche y no dormir. Si Dios no interviene. A ver, Lili. Primero que me ha encantado como lo que usted ha expuesto con mucha sabiduría y con unas palabras muy sencillas, porque realmente son intuiciones que yo he tenido en mi propia vida. En muchos momentos no sabría valorarlo como usted lo ha puesto en la mesa. Oye, trátame de tú, ¿por qué no? Fenomenal. Que somos casi de la quinta. Bueno. No te hagas vieja. Es que Dios me ha creado por amor. Eso sí, eso es verdad. No, lo que sí le quería comentar es que hay una cosa que yo no acabo de entender y me resulta, porque eso que dice usted que Dios nos ha creado, nos está creando por amor, me da grandes respuestas a mi vida y lo he intuido muchas veces y me gusta muchísimo. Me pone suelo a los pies. Pero el dolor de los inocentes, los que no han tenido ocasión nunca de ser oveja y cabrito, eso que cuando ponemos la televisión vemos al niño de Pepo debajo de... ¿Cómo que Dios? Dios la pregunta vulgar, que sea... No, que es el tema del mal, no es vulgar. El mal de los inocentes, ¿verdad? No del mal en el que verdaderamente nosotros nos sumimos muchas veces y los mayores dicen, sí, podía haber sido bueno, claro. Y a lo mejor tal, o he estado muy enfermo y he sido feliz, porque es verdad que he sido culpable, o he sido tal, no, ese niño que nunca ha sido oveja ni cabrito. Yo te preguntaría, ¿y por qué le pasó eso a ese niño? Te voy a preguntar, ¿por eso lo mandó Dios? Entonces... Pero ¿cómo Dios que nos mete en el corazón, claro. Nos hace meter en el corazón mucha luz? De pronto no nos mete luz suficiente para porque Él mete toda la que nos cabe. El problema es que nosotros somos muy pequeños. Yo, como decía, algún tiempo hablaba yo de la teología del berberecho. Porque hay una canción gallega que dice: dentro dunha marisqueira choraba un berberechiño, porque o mar era moi grande e él era moi pequeniño. Dios es muy grande y nosotros somos muy pequeños. Claro que Dios está totalmente volcado. Hay un padre que no esté volcado sobre sus hijos. Pero, como ya decía San Irineo, una madre, por mucho que le quiera a un hijo, le puede dar carne a los 2 meses. No puede. Dios, claro, pero nosotros somos limitados. Y entre las limitaciones de la creación es también que produce desgracias, pero los produce la realidad. Es así. Dios podía no haber creado el mundo. Ahora, si lo crea un mundo que al ser limitado tiene estas cosas inevitablemente. Por eso yo decía, a lo mejor valía la pena cambiar el tema y hablar mañana del mal, si queréis, ¿eh? No, está muy bien. ¿Qué nos dices de... Perdona, pero entonces quiero decir, pero ahora sigamos hablando. A ti te da pena. Pues piensa que en nuestro lenguaje te decía, a Dios le da infinitamente más pena que a ti. Y por eso Dios nos está llamando a que hagamos primero lo posible para que eso no suceda en la medida en que seamos capaces. Y luego, si sucede,
eso queda en las manos de Dios. No es todo. Para un ateo la pregunta sí que no tiene respuesta, para nosotros sí. Porque toda criatura sale de Dios, sigue en sus manos de Dios, incluso más allá de la muerte. Este es el gran tema de la cruz, que no es como lo pone un drama entre Dios y esas cosas que dice Molman que son disparatadas. La cruz es el mal. Jesús también, Dios no pudo evitar en la cruz a Jesús. Sería destruir las libertades, tal. Pero Dios resucita a Jesús como nos resucita a todos. Y entonces realmente comprendemos que la última palabra tiene Dios, e incluso ese niñito que muere así se encontrará pleno en Dios. Y esto me parece bueno, pero sí, es que no hay otro remedio, no es porque Dios no pudiera hacerlo mejor, no, es que es la realidad que no le permite otra cosa. Pero ese niño realmente tiene asegurada su salvación plena en Dios. Pero no es un Dios que dice como, no hagáis nada que ya lo arreglaré yo, no. Mientras tanto, el clamor de Dios, toda la Biblia, es hacer lo posible porque eso no pase. Y porque no haya crímenes, y preocuparos, y colaborad conmigo para eliminar en lo posible el mal del mundo, sabiendo que nunca lo eliminaremos, nunca. Pero podemos aminorarlo. Pero siempre con la esperanza de que el mal no es la última palabra. La última palabra es la resurrección, es la salvación plena. Yo pensaba que también ha hecho mucho bien cuando conmueve nuestros corazones. También, y todo eso se aprovecha. Ha sido una misión más importante que mi vida, que Claro, es la vida. pero no puedes utilizarlo como un instrumento para eso. Una vez que pasa puede hacer bien, pero hay que procurar que no pase. Claro, como una operación. Una operación hace mucho bien, pero oye, puede ser que no sea necesaria, ¿no? ¿Qué me dices de los milagros que la Iglesia da tanta importancia para canonizarlos, llevarlos a los A mí me parece que es una cosa... Yo la comprendo históricamente, porque daros cuenta que esta sensación que nosotros tenemos hoy de la autonomía del mundo, que el mundo funciona por leyes y que no hay cosas de Dios metiendo el dedo y metiendo... Eso viene de una tradición en la que legítimamente, porque lo pensaban todos, creyentes, no creyentes, griegos y romanos, judíos y bárbaros, todos. Pero una vez que hemos caído en la cuenta de que el mundo funciona por leyes y que no tiene sentido el milagro, yo creo que es una pena que la Iglesia siga con esta temática. Y todavía hoy venía un artículo, leía yo en la prensa, de que una que está allí, creo que es monja y médico que está en Lourdes, ¿cuántos milagros hay pendientes de estudio en Lourdes? 59, no sé qué. Eso yo creo que es sembrar ateísmo. Perdonadme. Fijaros que este Papa está ya canonizando sin contar muchas veces con los milagros. No puede ir de frente contra eso, porque es un hombre muy prudente, y yo no sé en qué medida piensa ir nada más en esto, pero ciertamente no le da mucha importancia porque está canonizando sin exigir milagros. Que es un poco la política evangélica del Papa, ¿entiendes? No quiere escandalizar a nadie, pero va cambiando el ambiente, va creando otro ambiente en la Iglesia. Primero jugándose su tipo, no es que esté en el trono. Porque antes hacían santos por el clamor del pueblo, Sí. que habían visto que tenía una actitud amorosa, que era un hombre distinto. Lo que debe al ser. que eso es lógico. Aparte que no es hacer santos, es declarar que esta persona es ejemplar. Que es Es ejemplar ejemplar. para nosotros. Por eso yo hay alguno que ni le llamo, ni ocurre. Y no digo nombres porque me sabe mal, como decía un profesor nuestro. Un tal González de Cabezón. Y no digo el nombre porque me sabe mal. Y nosotros nos reíamos mucho. Ya que hay un silencio, yo te digo, Andrés, si eres tan amable, yo tengo una interpretación, cada uno que vemos a nuestra manera. A mí me parece que al Señor se le escapó el asunto. Se le escapó. Creó, evolución, y ahí aparece el individuo racional, que le sale grilla. Y entonces que es También amor. le sale una maravilla. Sí, pero grilla. Pues entonces. Pero grilla. No, y pues... tiene que montarse el hacerse uno de nosotros para salvarnos. No lo digo de broma, es que es lo que yo siento. Porque si no, menuda historia montada. Si Dios nos ha creado por amor, toda la historia, no solo Jesús de Nazaret, toda la historia de Dios es la presencia suya suscitando amor, suscitando gente, suscitando religiones, etcétera, etcétera.
Lo que sucede es que la historia tiene ritmos y lo que Dios está intentando lograr desde el comienzo culmina en Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret es la culminación en una parte del mundo, aunque está, creo yo, destinado, si hay tiempo mañana hablaremos de esto, porque el tema del diálogo de las religiones es muy importante. Culmina en Jesús de Nazaret y eso está destinado a todos, pero no quiere decir que los otros estén abandonados. Dios está trabajando todo lo que le es posible con todos. Ahora, no todos avanzan en la misma profundidad, como no todos los novelistas son Cervantes, ni todas las poetisas son Rosalía de Castro. Tengo que citar a mi paisana, entenderéis. Pero todos son poetas. Y yo creo que sí, que todas las religiones son verdaderas. Así empecé yo ya en el libro de la Revelación, pero no todas son igualmente verdaderas. Esto también hay que ser sensatos, porque es verdad. Pero bueno, a lo mejor mañana hablamos de esto. Si no hay pregunta, como tenemos 10 minutos, me ha chocado muchísimo que tengas en la cabeza el tema de la Trinidad. Ayer me tuve que marchar por mis obligaciones de Estado. Y no puede decir a Silvia Martínez lo que yo escribí al acabar. Ella estaba hablando del Dios de Jesús y digo, desde luego, lo que el Dios de Jesús no es uno en tres. Uno en tres, lo de Trinidad me suena fatal. Eso de verdad no lo mencionen. Pues por eso me preocupa a mí el tema, ¿no? Esta mañana estaba repasando, pues como ibas a hablar de creación, pues la recuperación de la creación, tu libro, y creación, salvación. Y he dicho, pues lo justo, si esa división que ella usó, yo creo que, bueno, superficialmente ella había de ejemplo, de que el Padre nos crea, el Hijo nos salva, y tú al unir creación-salvación, digo, pues claro, ya se está cargando muy bien, Andrés, los roles de padre-hijo. Y ahora, has dicho lo de Trinidad, digo, pues ahora sí que la he liado. Ya sentí yo no haber estado ayer con esta Silvia para hablar un poco y tal. Estoy trabajando justamente para intentar a ver cómo podemos comprender lo que se quiere decir con el misterio de la Trinidad. Como decía, ¿qué queremos decir cuando decimos infierno? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de Trinidad? Que decimos cosas muy bonitas y también algunos disparates. Pero por eso es tan difícil el tema y esto me está haciendo sudar mucho, mucho, mucho. Pero creo que voy avanzando un poquitín. Es difícil, es un tema muy delicado y muy complejo. Muy complejo. A ver si logro decir lo que voy intuyendo y que quiero decir. No puede ser que en la otra vida, que podemos llamar otra vida, porque el reino está aquí, entremos en el seno de Dios, que sea Dios, y perdiendo nuestra identidad. Pues entonces no seríamos nosotros. Esto sería una desgracia. Claro, se usa mucho, y lo dicen incluso muchos teólogos, pero yo creo que no. Me gusta mucho más la frase de San Ignacio de Antioquía. Llegado allí, seré verdaderamente personal, porque dice anthropos, que es hombre o mujer. Persona. Nos sentiremos, pero si tenemos la experiencia aquí, tú cuando amas a una persona, cuanto más la amas, más te fundes con ella, ¿tú dejas de ser tú o eres más tú? Dos que se quieren pierden su individualidad, no, tienen una individualidad mucho más rica y más afirmada. Y por eso, para ser capaz de amar también hay que tener personalidad, no fundirte. Tienes que, y cuanto más eres capaz de amar, más eres tú. Eso es curiosísimo. Lo decía ya Hegel, también. Y todo decir que realmente el amor es la relación en la que cuanto más se da, más se tiene. Como allí Dios se nos entregará infinitamente, tendremos nada menos que a Dios. Lo dice San Juan de la Cruz. Dice San Juan de la Cruz, en el libro de la creación, os cito un párrafo que es impresionante. Yo no sé cómo no se enteraron porque le quemaban. Llega a decir que Dios se nos entrega de tal manera que nosotros somos tan dueños de Dios como Dios es dueño nuestro y que podemos darlo a quien queramos. Eso lo dice San Juan de la Cruz a la letra, es increíble. No tenéis por ahí el libro Recuperar la Creación, ¿no? Si no, buscaba la cita. Mañana te traigo. Busca la cita. Bueno, yo creo que lo dices muy bien, que nos crea creadores. También, que es otro aspecto muy bonito, es prolongar su creación. Por eso Dios nos crea hacedores de milagros. Cada vez que lo prolongamos libremente, estamos haciendo milagros. Y es una maravilla eso.
y da optimismo, y al mismo tiempo responsabilidad, porque el mal es muy serio, claro, el mal es muy serio, es una cosa tremenda. Tan es así que yo creo que si Dios no tuviera esa posibilidad, no nos creaba, porque es demasiado, sobre todo para los que lo pasan peor, pero estamos en las manos de Dios, y de ahí que toda la Biblia, es que yo creo que cuando uno cae en la cuenta empiezas a leer la Biblia de otra manera, pero que es lo evidente. Si hay una preocupación en la Biblia de Dios, es justamente que hay gente que sufre y no quiere. Y además llega a decir, ya en el Antiguo Testamento, por eso que digo que en el Antiguo Testamento hay también cosas muy preciosas, ¿no? Dice, me apestan vuestros sacrificios, me huelen mal vuestros holocaustos, que lo que quiero es que hagáis justicia al huérfano y a la viuda. O hizo justicia al huérfano, eso es conocerme, dice Yahvé. Ya en el Antiguo Testamento, y Jesús lo dice claramente. Una pregunta sin problema de metodología, en un minuto. Tú estás metido en el estudio de la Trinidad y de la Cristología. En este momento. Bien, de acuerdo. ¿Cómo te las vales con la cantidad de bibliografía que hay publicada en 2000 años para seleccionar algo? Si vinieras a mi casa, tropezarías por todas las partes con muchos libros. Si se puede saber por dónde. Pues buscando, no todos los igual que no todas las poetas son Rosalía de Castro, no todos los teólogos son Runner. Entonces tienes que hacer una selección, pero sí que hay que leer mucho. Yo realmente, y ahora me ayuda mucho, que de otra manera no podría, Internet. Consigo muchos libros, sobre todo en inglés. Hay sitios en que consigues muchísimo libro, pero hay mucho escrito y hay grandes teólogos, o sea que no es que yo invente, ¿no? Lo que uno normalmente cuando logras algo es que encuentras una perspectiva que te permite aprender de todos, pero aportar algo. Yo creo que lo he encontrado desde la creación, por Amor, y mi santo padre Amor Rival, que es otro, ¿no? Amor Rival es un hombre que yo he estudiado mucho, muy desconocido, pero un genio increíble. A mí me ha ayudado mucho. Sin Jesús y su trayectoria y lo que dijo, ¿sería interpretable el mal en el mundo? Sí, de alguna manera sí, Porque a mí no me cabe. Sin no, Jesús, no, lo es decir, entiendo. yo creo que, por ejemplo, en el cristianismo, en la Biblia, no se logró hasta Jesús plenamente. Porque cuando hablan del libro de Job, el libro de Job queda a medio camino. Es un gran avance, porque la teología deuteronómica, que llama, la oficial, por eso el libro de Job es anónimo, si no le linchaban. Claro, porque va contra la teología oficial. La teología era, si tú eres bueno, Dios te premia. Si tú eres malo, Dios te castiga. ¿Estás enfermo? Está castigándote Dios. Y Job dice, eso no. Y eso fue un gran avance. Dice, no es verdad. El mal físico no es el que se padece, no indica un castigo de Dios. Eso no es verdad. Pero no va más allá, porque al final dice, mira, haz el favor de callarte. ¿Qué sabes tú del mar? ¿Qué sabes tú del hipopótamo, del cocodrilo, de tal? Y dice, bueno, callo. Te han visto mis ojos, pero te han visto que eres un misterio que no entiendo. Pero ya he avanzado. Ya sé que el mal no es un castigo tuyo, que es un avance enorme. El otro paso es que el mal, que todavía no se ha entrado la mayor parte de la teología, todavía, aun yo citaba en el último artículo que escribí en Concilio, una frase que se ha puesto de moda, además, porque mirad, cuando uno va viejo, ya va, hay modas en la filosofía y en la teología como en todas partes. Y hay Guardini, que era un teólogo muy fino, cuando estaba muriéndose, le dijo a un amigo, bueno, yo sé que voy a estar ante Dios y me va a preguntar unas cuantas cosas, pero yo también tengo algo que preguntarle a Él. ¿Por qué el sufrimiento de tantos niños? Bueno, esa frase la recoge Karl Rahner, a quien, si hay un teólogo que admire, soy yo. Metz, que es el de la justicia y tal, dice, le he convertido en parte de mi oración. Yo digo, pues es una blasfemia. Sí, porque está dando por supuesto que los niños sufren porque a Dios le da la gana, que puede evitarlo y no quiso. Porque esto es lo que se sigue diciendo, que Dios podría evitar todo el mal del mundo si quisiera. Eso es horrible, que lo digan los teólogos. Y yo creo que es el 90 y pico %. Cada vez menos, ya va habiendo, pero yo todavía recuerdo un teólogo, buen amigo mío, y no quiero decir el nombre, ya
porque era buen teólogo, buen amigo mío, me contaba, bueno, no, eso que tú dices no puede ser y tal, y la prueba que Dios nos ama es que Jesús murió en la cruz. Digo, pero mira, que no muera en la cruz y que me quita antes el mal. Incluso a veces me pongo un poco cínico, pero no yo. Hay un famoso epigrama del siglo XIX español que decía así: el señor Martín de Robres, que por amor a los pobres mandó hacer este hospital, pero primero hizo a los pobres. Amigo, claro, si lo puedes evitar antes, no me vengas con poner el remedio después. Claro, eso lleva al cinismo, ¿no? Pero por eso el tema del mal es tan importante. Yo creo que ahí sí que he aportado algo. Si seguimos diciendo, creo que es Dios Padre Todopoderoso. Es que es todopoderoso, y si no estábamos apañados. Claro. Si no estamos, como eso Ranner sí Pero lo dice dice, bien. si es todopoderoso, ¿por qué no soluciona? Es que Él es todopoderoso, que no lo somos nosotros. Vamos a ver, vamos a discutir esto ahora, anda. Vamos a discutir. Esto ya es una prueba que he hecho muchas veces. Nos vamos ahora a dividir aquí, para discutir el problema. Nos dividimos en 3 mitades y cada una de las 3 mitades traemos aquí las... ¿Cómo? ¿Cómo? Dios no nos puede dividir en 3 mitades. Entonces no es omnipotente. Habéis caído en la cuenta, La primera vez que lo dije, que se me ocurrió hablando un día, le dije una de la, ¿cómo se nota que estés de letras? Pero te das cuenta de lo que quiero decir. Hay cosas que nosotros pensamos que son posibles, pero son imposibles. Si yo te pregunto, ¿Dios puede hacer un triángulo rectángulo equilátero? ¿A qué no sabes contestarme todavía? Pero si hay aquí un matemático, te dirá imposible, por lo menos en la geometría plana. Pero no se ve. Hay que discurrir mucho para caer en la cuenta de que un triángulo rectángulo equilátero es imposible. Por tanto, Dios no puede hacer un triángulo rectángulo equilátero, no es omnipotente. Pero no, es usted un tonto o un ignorante. Pero claro, ver que el mundo no puede ser perfecto es más difícil porque es muy complicado. Pero no es tan difícil verlo, y la gente lo sabe de siempre. ¿A qué te dicen que nunca llueva a gusto de todos? Y que no se puede estar en la procesión y tocar la campana. Y que no se pueden hacer tortillas sin romper dedos. Eso es la finitud. Que no se puede ser hombre y mujer. No tenéis la suerte de ser hombres. Y nosotros no tenemos la suerte de ser mujeres. Es que esto es la finitud. Cuando yo le decía esto a unos compañeros allí en Santander, me hizo mucha gracia, íbamos en coche, y al chaval salió el tema, y no sé qué pasó, vamos a parar, que no podemos ir, dice uno, claro, la finitud tiene muchas limitaciones, comentó él, claro. Es que cuando uno cae en la cuenta de esto, lo que es la finitud, es que el mal es inevitable. Lo que podemos esperar de Dios es que esté con nosotros contra el mal, ayudándonos y llamándonos a que luchemos junto a Él contra el mal, que colaboremos con Él. Toda la Biblia es un grito de Dios contra el mal y una llamada a que le ayudemos a evitar todo el mal posible en el mundo. Esto, cuando uno cae en la cuenta, a mí me parece tan evidente. Claro, a lo mejor ya me parece demasiado evidente porque le doy tantas vueltas, pero es que me parece evidente. Me parece evidente. Y uno cree en Dios. Bueno, y lo del mal, sí, de que el mundo sin mal es imposible, creas en Dios o no, porque tan es así que yo inventé una palabra para hacer caer en la cuenta de esto. Oye, usted, antes de hablar de Dios en el mal, hablemos del mal como mal, porque hay mal en el mundo. Eso es, los ateos y los creyentes estamos ante el mismo problema. Pero se inventé la ponerología. Poneros en griego es mal. Es decir, tenemos que ver por qué hay mal. Pues hay mal porque el mundo es finito. No es porque haya Dios o no haya Dios. Luego, una vez que eso, ¿qué respuesta le damos? Ahí sí. Unos dan una respuesta, otros otra, y nosotros, desde la fe, tenemos una respuesta. Y todas las religiones, en el fondo, más o menos perfecta, todas las religiones han intuido que Dios no quiere el mal y que nos librará. Por eso todas las religiones son religiones de salvación. Aunque luego por medio metan el infierno y cosas raras, pero la intuición humana es que Dios no quiere el mal y que lucha contra el mal. Porque es evidente dentro de la fe. Oye, Andrés, y el mal que se está produciendo y propagando también entre nosotros los cristianos, he sacado el teléfono porque estoy en un grupo de oración, bueno, extraño, y hay una miembro que tiene un cáncer y se va a morir. Y entonces andan todo el mundo diciendo la voluntad de Dios, la voluntad y yo les he dicho, digo, eso es blasfemar. Exacto. Porque me parece que hay un departamento en el cielo que se llama
departamento de putadas contra los humanos. O sea, parece que Dios se levanta por ahí y dice, coño, le voy a enviar yo un cáncer a fulanito. A fulanita la voy a quitar el marido, coño, se va a estrellar contra un muro cuando... Hombre, por el amor de Dios. Y es que lo estamos diciendo. Sí, lo sí. está diciendo todo el mundo. Voluntad de Dios. No es voluntad de Dios, coño. Es que eso es inaguantable. Sí, y ahí sí. tenemos que luchar. Y haces bien enfadarte. Claro, hombre. Gracias, Andrés. Los tacos se pueden quitar. Así es que, ¿sabes? Yo antes era muy puritano. Yo decía antes, me cachis en la mar y me iba a confesar. Ya no. Ya veis que la teología da para todo, ¿eh? Para los... Para todo. Admite todo. Bueno. Vosotros seguid dándole. Mañana algún tema podemos sacarlo igual, seguid dando vueltas. Porque estas cosas a mí lo que me interesa es que no me hagáis caso a mí, pero que le deis vueltas a las ideas por vuestra cuenta. Oye, después de cenar hay más coloquio, ¿no? Contigo. No, pero no. ¿Cómo que? Es informal. Pero, ¿y no va a estar Andrés? Si quieres, sí. ¿Y Marcos? Hombre, vamos a prescindir de nuestras fronteras. Eso, si no sé, no vengo. 3 misas tengo mañana por Es la igual, mañana. te aguantas. Para eso eres domingo. Si tú vas a decir las misas, yo vengo aquí encantado. Para eso eres domingo. En los estudios generales de Palencia, primera universidad europea, aunque no se conozca, ahí comenzó a estudiar el domingo de Guzmán. Y ahí lo que decían es que un cura tiene que decir 3 misas y quedarse a coloquiar con los amigos por la noche después de cenar. Consta en un manuscrito que has encontrado en no sé qué biblioteca. El archivo de Simancas, me parece. Yo lo digo. Sí, yo creo que es en el archivo de Simancas. Sí. Bueno.